Bienvenidos al tema de series. Hablar de series implica hablar de las sucesiones. Por ejemplo, si tenemos la sucesión 1, 2, 3, 4 y 5, y si hacemos la operación 1 más 2 más 3 más 4 más 5, estaremos hablando de una serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una serie es la suma de los términos de una sucesión. ¿Ok? De manera formal, una serie aritmética es la suma de los términos consecutivos de una sucesión aritmética. Equivale a lo que platicamos anteriormente con los ejemplos. La fórmula para hallar la suma de esa colección de términos de una sucesión es esta, ¿sí? Más adelante platicaremos cómo ocupar esta regla. Mientras tanto, a la expresión anterior se le conoce como la fórmula de la suma de Gauss, pues con esta fórmula pudo resolver rápidamente el problema que le puso su maestro, ¿sí? O sea que el maestro de Gauss puso al grupo que realizaran la suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta llegar al 100. Todos los compañeros de Gauss se pusieron a sumar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15 y así hasta más 100. Claro que tardaron un buen rato, pero Gauss encontró un camino corto que le permitió encontrar la solución al planteamiento que puso su profesor. En YouTube está la historia de la suma de Gauss. En el buscador pongan la suma de Gauss y ahí van a ver la historia de la suma de Gauss. Bien, esta es una situación que analizamos en el tema de sucesiones. Recuerden que ahí aprendimos cómo encontrar cualquier término de la sucesión. El reto que quedó en esa ocasión fue cuántas pelotas acomodó en total, ¿sí? Aquí vamos a aprender a hacer la suma del total de pelotas, es decir, sumar 4 más 6 más 8 más 10 más 12 hasta llegar al total de pelotas que hay en la caja número 45. Bien, para ocupar la fórmula de suma se requiere conocer el término 1, o sea que en este caso sería 4 pelotas. Se requiere conocer el último término, es decir, cuántas pelotas hay en la caja 45. Y el número de términos, que en este caso son 45 cajas. Bien, a continuación va a encontrar el último término, es decir, vamos a determinar cuántas pelotas hay en la caja 45. Y para ello retomamos la regla que aplicamos en las sucesiones. Bien, este es el último término. Requiero conocer a 1, que es 4 en este caso. La diferencia es 2 porque va 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, 10 menos 8, 2. Entonces la diferencia es 2. N, que sería el número de cajas, 45. Reemplazamos estos datos aquí en la regla. Quedaría esto. 45 menos 1, 44 por 2, 88 más 4, 92. Significa que hay 92 pelotas en la caja número 45. Bien, ahora sí, planteamos la regla de suma. ¿Sí? ¿Qué datos tengo? El primer término, 4. El último término, o sea, el pelotas en la caja 45, 92. N, que es el número de términos, 45. Bien, ahora reemplazando estos datos en la regla, quedarían 45 que es N, a 1 que es 4, a N que es 92, entre 2. Luego aquí la suma 92 más 4, 96 por 45, entre 2. Y resulta que son 2160. ¿Qué quiere decir? Que Marimar acomodó 2160 pelotas en total. ¿Ok? Muy bien, entonces para hacer la suma de términos de una sucesión es conocer el primero, conocer el último y el número de términos, ¿verdad? Y recordar la regla. Bien,
Otro caso, este caso también se analizó en el tema de sucesiones. Dice que en la primera fila de un auditorio hay 20 asientos y después en cada fila se va incrementando 2 asientos más. ¿Ok? El reto que quedó en esa ocasión fue cuántos asientos en total hay en las primeras 12 filas. Bien, entonces, ¿qué requiero aquí? Encontrar el último término, o sea, el A12, ¿sí? Entonces sería datos A1, que es 20 asientos en la primera fila, la diferencia que son 2, porque va incrementando de 2 en 2, y el número de términos 12, ¿sí? 12 filas. Reemplazando datos, quedaría esto, 20 a 1, diferencia es 2, n es 12, 12 menos 1, 11, 11 por 2, 22 más 20, 42. Entonces, en la fila número 12 hay 42 asientos. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma, la regla, ¿sí? Datos, A1, 20. A n, o sea, la fila 12, 42 asientos. N, o sea, el número de filas, 12. Reemplazando datos, n que es 12, a 1 que es 20, a n 42 entre 2. 42 más 20, 62 por 12 entre 2. Y nos da como resultado 372. Quiere decir que en las primeras 12 filas hay 372 asientos en total. ¿Ok? Muy bien. Chequemos otro problemita. Atanasio, igual, fue una situación analizada en el tema de sucesiones. Recordemos que ahí aprendimos a encontrar, ¿sí?, un término n, o sea, a n. Bien, el reto que quedó en esa ocasión fue cuántos paquetes en total habrá preparado Atanasio en 15 días de trabajo. ¿Ok? Entonces, tengo a 1, pero me falta a n, o sea, el último. O sea, cuántos paquetes ordenó, ¿sí?, en el día 15. Bien, vamos a plantear la regla para encontrar el último término. Datos, el primer término 105, la diferencia que es 10, el número de términos son 15, y reemplazando los datos en la regla tendremos esto. A1, 105, la diferencia que son 10, el número de datos que son 15. 15 menos 1, 14 por 10, 140. 140 más 105, y eso da como resultado 245. Quiere decir que en el día número 15, sí, Atanasio preparó 245 paquetes. Bien, entonces ahora vamos a hacer la suma, ¿sí?, de todos los paquetes que preparó. Bien, entonces con la regla de suma, primer término 105, el último término a 15, 245, ¿sí?, el número de términos 15. Reemplazando los datos en la regla tendremos esto: n 15 a 1 105 a n 245. Entonces 245 más 105, 350 por 15 entre 2, y eso nos da un total de 2625. Quiere decir que en 15 días de trabajo Atanasio logró preparar 2625 paquetes. Muy bien. Bueno, como siempre, en la descripción del video encontrarán el enlace de la actividad a desarrollar. Y recuerden que la receta para el éxito es: estudia mientras los demás están durmiendo, trabaja mientras los demás están holgazaneando, prepárate mientras los demás están jugando, y sueña mientras los demás están deseando. Mucho éxito.